perro solo quería entrar para refugiarse de la lluvia, pero el hombre lo echó sin piedad. El pobre perro, temblando de frío, solo podía esconderse al lado de un contenedor de basura. A la mañana siguiente, el hombre tiró las sobras de comida al contenedor. El perro pensó que era comida que el hombre le daba, así que decidió que él era su dueño. Cuando el hombre salía de casa, el perro siempre lo seguía, pero justo ese día, una motocicleta fuera de control chocó contra el perro. El hombre miró hacia atrás, vio al perro tirado en un charco de sangre, pero simplemente se dio la vuelta y se fue. Volvió a casa, recordó la escena de hace un momento, le recordó a hace más de 10 años. También fue por un accidente de tráfico que se llevó a toda su familia. Comenzó a sentir un poco de lástima por el perro. En ese momento, afuera se reunieron muchos transeúntes, pero todos solo se preocupaban por las heridas del causante del accidente, ignorando por completo al perro moribundo. Solo una niña pequeña lo miraba con tristeza. Al final, el hombre no pudo aguantar más y salió en su moto. Subió al perro herido a la moto y se lo llevó al hospital. Por suerte, después de que el médico lo examinara, el perro no tenía grandes problemas. El médico le dijo al hombre que podía ser dado de alta después de pagar la factura. Sin embargo, el hombre no planeaba llevarse al perro. Creía que haberlo traído al hospital ya era cumplir con su responsabilidad, pero el hospital también tenía normas y no podía acoger perros. Así que, tras negociar ambas partes, el médico prometió encontrarle un adoptante en 4 días. El hombre no tuvo más remedio que llevar primero al perro a casa, pero su urbanización prohibía tener perros, así que el hombre solo podía envolverlo con una sábana. Resultó que una niña pequeña lo descubrió. El hombre entonces se dio cuenta de que la cola del perro asomaba. Le hizo una seña a la niña para que no lo dijera. Llegada la noche, el perro no paraba de ladrar a la ventana. El hombre, temiendo que los vecinos lo descubrieran, solo podía calmarlo rápidamente, pero en cuanto volvía a la cama después de calmarlo, el perro ladraba de nuevo. Al día siguiente, el hombre tuvo que ir a trabajar con ojeras, mientras el perro se ponía a roncar profundamente. Al volver a casa por la tarde, la escena ante sus ojos dejó al hombre atónito. El perro había destrozado toda la casa. Encima, el perro le hizo señas para que lo sacara a pasear. El hombre solo pudo llevarlo al parque. Entonces se le ocurrió una buena idea. Miró a su alrededor y al no ver a nadie, soltó la correa, se dio la vuelta y echó a correr. Nada más llegar a casa, sonó el timbre. Era la niña de aquel día. El hombre se sintió muy exasperado. En casa, el perro siguió causando problemas. No solo encontró pelos de perro en la comida, sino que el perro también le trajo un regalo. Finalmente, ese día el hombre recibió una llamada. El médico había encontrado un adoptante para el perro y acordaron pasar a recoger al perro a las 4 de la tarde. El hombre salió antes del trabajo y volvió a casa corriendo, pero cuando abrió la puerta, el hombre la cerró de inmediato, queriendo regañar al perro. Pero justo en ese momento, los adoptantes abrieron la puerta. Al ver la situación, se dieron la vuelta y se marcharon. El hombre intentó detenerlos, pero los adoptantes insistieron en irse con el coche. Al oír los ladridos del perro, el hombre se enfadó, justo cuando iba a regañar al perro. De repente, los vecinos se presentaron en su casa. Le advirtieron que allí estaba prohibido tener perros. Luego, uno tras otro, comenzaron a reprochar al hombre. El hombre, que ya estaba enfadado, estalló de repente. ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ. ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದು ನನ್ನ ನಾಯಿ. ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಮಗ ಏನ್ ಕಿತ್ಕೋತಾನೋ ನಾನು ನೋಡಿ. Bajo la intimidación del hombre, no tuvieron más remedio que irse. El hombre llamó al médico. El médico dijo que si el perro tenía licencia, la adopción sería mucho más fácil. Así que al día siguiente, el hombre llevó inmediatamente al perro a obtener la licencia. Cuando el personal le preguntó el nombre del perro, el hombre pensó un momento y le puso un nombre en el acto. Sorry? ಇದ್ರ ಹೆಸರು
El nombre tan extraño hizo reír al personal, pero aún así le hicieron la licencia al perro. Al llegar a casa, el perro rompió los objetos queridos del hombre. El hombre llegó al límite de su paciencia. Llamó al médico y le dijo que solo le daba 2 días de plazo, que para entonces debía ver al adoptante. Al día siguiente, el perro intentó salir corriendo de nuevo. Se acercó rápidamente para intentar atraparlo, pero de repente sintió una punzada en el corazón y se desmayó en el suelo. El perro se apresuró a acudir al lado del hombre, ladrando sin parar, como intentando despertarlo. Por suerte, un vecino lo vio a tiempo y ayudó a llamar a una ambulancia. ಪೇಷಂಟ್ ಕಡೆಯವರು ಯಾರಿಲ್ವಾ? ಹಿಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ. El perro siguió corriendo tras la ambulancia hasta el hospital. El médico dijo que el hombre sufría ansiedad y que con descanso en casa mejoraría. En ese momento, el hombre miró al perro ansioso tras la ventana. Habiendo perdido a su familia siendo pequeño, en ese momento pareció sentir el calor de un ser querido. Sin darse cuenta, se había acostumbrado a la presencia del perro. Cuando el hombre vio al perro ladrar como loco ante un helado en la televisión, al día siguiente, al salir del trabajo, compró uno. Pero entonces, el médico llegó con la persona que iba a adoptar al perro. Les gustaba mucho este perro. Sin embargo, esta vez el perro no se resistió, sino que miró al hombre con lágrimas en los ojos. Pero el hombre permaneció en silencio. Esta vez, el perro sí que se fue. Mirando el helado que aún no le había dado al perro, cayó en sus pensamientos. Sin el perro, parecía que le faltaba motivación para todo. En el trabajo, a menudo se enfadaba sin razón, y su vida se volvió un caos. Al día siguiente, la vecina niña le trajo un dibujo. En la imagen, un hombre y un perro traspasaron su corazón pretendidamente duro. Entonces, el médico llamó para que entregara los documentos de transferencia a los adoptantes. Esto le dio al hombre una oportunidad de ver al perro. Cuando abrió la puerta de la casa de los adoptantes, la escena ante sus ojos lo dejó pasmado. Volaban por toda la habitación borlas blancas. Al ver esto, el hombre entendió de inmediato que era obra del perro. No pudo evitar reírse. Al final, lo echaron a él y al perro. Esta vez, el hombre lo aceptó por completo. Le puso una cadena al perro. Le puso de nombre Charlie, con la compañía de Charlie. El carácter del hombre dejó de ser solitario, dejó de enfadarse en el trabajo, dejó de sentirse abatido en la vida. El hombre incluso adaptó la moto, añadiendo un lugar exclusivo para Charlie. También se compró ropa a juego para él y el perro, e hicieron juntos una foto de recuerdo. Pero la felicidad duró poco. El hombre descubrió de repente que Charlie estaba enfermo. Volvieron al hospital. Charlie tenía cáncer. El médico le dijo que el tratamiento no tenía mucho sentido y que el proceso era doloroso. Mejor era que pasara con el perro sus últimos momentos. Al hombre le costó aceptarlo. Por fin había encontrado a una familia y ahora le decían que todo iba a terminar. Pero justo en ese momento, el perro miró la nieve de la televisión y empezó a saltar emocionado. El hombre se quedó paralizado. Él pensaba que a Charlie le gustaban los helados. Ahora entendió que a Charlie en realidad le gustaban las montañas blancas de nieve. Así que el hombre decidió llevar a Charlie a perseguir su sueño. Dejó su trabajo y con sus modestos ahorros partieron hacia las montañas nevadas. La niña pequeña los miraba partir con nostalgia. ಅವತ್ತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಚಾರ್ಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಿತು ಅಂಕಲ್. Comenzaron su camino hacia las montañas nevadas. Durante el viaje, cuando el hombre se cansaba de conducir, Charlie conducía un rato, pero Charlie seguía siendo travieso. Rompió el cristal de un coche de policía. La policía se los llevó a comisaría. Por la indemnización, perdió la mayor parte de sus ahorros. Aún así, cuando Charlie miraba emocionado un parapente, el hombre gastó una fortuna para que él lo experimentara. Con el paso del tiempo, el cáncer de Charlie empeoraba y perdía más y más pelo. El hombre tenía miedo. No sabía cuánto podría aguantar Charlie. El hombre empezó a acelerar el paso hacia las montañas nevadas. Pero al día siguiente, la moto se quedó sin gasolina. Por suerte, se encontraron con un amante de los perros con buen corazón. En el camino, le presentó a Karuba e invitó al hombre y a Charlie a su granja. Tras varios días juntos, los dos perros se enamoraron a primera vista. Todos los días tenían una cita, aunque la vida allí era buena. Al verlas cada vez más heridas en el cuerpo de Charlie, el hombre no tuvo más remedio que marcharse. Bajo la mirada nostálgica de Karuba, prosiguieron su camino para comprar medicina para Charlie. Los ahorros del hombre casi se acabaron. Donde antes podían quedarse en hostales, ahora solo podían dormir en la calle. Cuando tenían hambre, solo podían comer el pan más barato. Hasta que al final, el hombre vendió la moto adaptada. Charlie se sentó en su sitio sin querer irse. ಅದು ನಮ್ದಲ್ಲ ಚಾರ್ಲಿ, ಬಾ ಹೋಗೋಣ.
Charlie, please. Comenzaron a avanzar a pie. Ese día, de repente Charlie empeoró. El hombre rápidamente llevó al perro a un santuario para que una sacerdotisa curara a Charlie. Pero la sacerdotisa le dijo al hombre que Charlie estaba embarazada. El hombre se sorprendió al oírlo. Él, que nunca había tenido fe, comenzó a rezar con devoción por Charlie. Al ver que el estado de Charlie empeoraba, el hombre también estaba preocupado, así que gastó sus últimos ahorros y subió con Charlie a un autobús. Varias horas después, por fin vieron las ansiadas montañas nevadas. ¿Quién iba a decir que al momento siguiente, un soldado les cortó el paso? El soldado informó de que más adelante había un desprendimiento de tierra y que no podían pasar en 10 días. Pero Charlie no tenía tiempo que esperar. Las montañas nevadas estaban justo delante. No quería que a Charlie le quedara el pesar. El comandante del ejército se acercó entonces. Al ver al alborotador frente a él, no se enfadó, sino que lo invitó a entrar al cuartel. El oficial le tendió al hombre un periódico, que resultó contar su historia. Resulta que un periodista que conocieron durante su viaje, al saber la situación de Charlie, escribió su historia en el periódico. Por eso, el oficial los reconoció. Le dijo al hombre que descansara bien, que al día siguiente enviaría a alguien para escoltarlos a las montañas nevadas, en la tienda de campaña. El hombre, escuchando la respiración pesada de Charlie, intuyó que quizás no aguantaría esa noche. Inmediatamente vació los objetos de su mochila. Salió a escondidas del cuartel cargando a Charlie a sus espaldas, preparándose para subir de noche a la montaña nevada. No sabía cuánto tiempo caminó, pero por fin llegaron a la montaña nevada. Al ver la gran nevada soñada ante sus ojos, Charlie recuperó milagrosamente la vitalidad, corrió libremente por allí e hizo al hombre el gesto de gracias. El hombre contempló la escena con alegría. Luego, como antes, jugaron y se divirtieron como locos. Aunque el cuerpo pronto se desvanecería, sus almas en ese momento encontraron liberación. Jugaron y se divirtieron a gusto, hasta quedar agotados. Luego se fueron con nostalgia. Tras esta excursión a la montaña nevada, pensó que el estado del perro había mejorado, así que planeó llevarse al perro a casa. En sus sueños esa noche, soñó que volvía a casa con Charlie. La vecina niña ya los estaba esperando, pero cuando el hombre despertó, Charlie había desaparecido. El hombre buscó por todo el cuartel, preguntó a todos los soldados. Nadie había visto a Charlie. Entonces, de repente, miró hacia la montaña nevada. Supo que Charlie quizás había ido solo allí. El hombre inmediatamente empezó a trepar desesperado hacia la montaña nevada. Efectivamente, en el camino descubrió las huellas de Charlie, avanzando siguiendo las huellas. El hombre por fin vio a Charlie frente a una pequeña cabaña. Charlie, al ver a su dueño sentarse en silencio a su lado, pensó que había enfadado de nuevo a su dueño. Como antes, se subió al regazo de su dueño. El hombre no pudo controlar más sus emociones. ನಾನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ನಿನ್ನ ಮಾತ್ರ ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಉಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತಿದ್ದೆ ಚಾರ್ಲಿ. ನನಗೇನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡಾಕ್ಟ್ರು, ದೇವ್ರು, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನನ್ನ ಕೈಲಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಚಾರ್ಲಿ. Al ver a su dueño desmoronarse, Charlie, con sus últimas fuerzas, alzó la pata e hizo al hombre el gesto de gracias. Los recuerdos del pasado pasaron por la mente del hombre. ಅಂಕಲ್ ನಿಂಗೆ ಸ್ಮೈಲೇ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ಬಾರೋ. ನಾನು ಸಿಗರೇಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಧರ್ಮ ಸರ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? ಶಾಲಿ ಬರ ಅವರೆಲ್ಲವ್ವಾ? El último recuerdo se detuvo en el dibujo de la niña. Resulta que todo ya estaba predestinado, con el sonido de una campanilla de viento. Charlie falleció tranquilamente en los brazos de su dueño. Al ver esto, el hombre no pudo evitar gritar de dolor. De repente, en ese momento, dentro de la cabaña se oyó un llanto débil. El hombre entró a mirar y descubrió que era el pequeño Charlie que le había dejado. Charlie sabía que si él se iba, su dueño perdería la motivación para vivir. Así que abandonó el cuartel y vino aquí, dejando a su dueño una esperanza de vida.